Hola, bienvenidos a esta formación, unas formaciones que vamos a tener recurrentemente desde el Club Nacer de Ti. Recuerden que esto es un Club Nacer de Ti, donde vamos a estar tocando estos temas, vamos a estar abordando temas que nos permitan a nosotros darle un enfoque diferente y al darle ese enfoque diferente nos permita a nosotros generar resultados diferentes cuando ponemos en práctica esta información, ¿no? En esta ocasión le traemos un temazo potente que se llama Rompe las cadenas de tus creencias limitantes. Y a mí me gustaría empezar por hacerles una pregunta, ¿no? ¿Qué piensas si te digo que tu vida está condicionada por tus creencias? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Qué piensas si te digo eso? Hay un personaje muy conocido que se llamó Henry Ford, y Henry Ford se le atribuye una frase muy poderosa que reza de la siguiente forma: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, de cualquier manera tienes razón. Fíjense, Henry Ford murió en el año 1947, no recuerdo el año en que nació, pero significa que esta frase no la dijo antes del año 1947. O sea, Henry Ford ya comprendía que nuestras vidas estaban condicionadas por creencias. Cuando él dijo, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, de cualquier manera tienes la razón. Entonces vamos a profundizar un poco más allá. Y para eso les voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo una creencia influye? ¿Cómo creen ustedes que una creencia puede influir en nuestra vida? ¿Cómo es eso que tanto si creo que puedo como si creo que no puedo, de cualquier manera yo tengo la razón, ¿no? Y para eso les quiero contar la historia del elefante que fue analizado por unos sabios. Cuenta la historia que un elefante llega a un lugar donde no conocían a los elefantes. Nadie nunca había visto un elefante. Cuando esta figura se presenta, las personas del pueblo inmediatamente se ponen un poco nerviosas por lo que estaba ocurriendo y deciden buscar a los 6 sabios, a los 6 hombres más sabios del poblado. ¿Para qué? Para que finalmente estos hombres pudieran analizar a eso que estaba ahí y les pudieran dar una respuesta. Estos sabios decidieron asumir el reto y dijeron, listo, vamos al lugar donde está eso que están viendo para ver si finalmente podemos darle respuesta, ¿no? Los sabios tenían una característica: estos sabios eran ciegos, no podían ver, pero eran los hombres más sabios. Cuando ellos llegan muy emocionados a ver lo que está ahí, el primero sale muy emocionado a tocar lo que tenía al frente, y el primer sabio se choca con el cuerpo del elefante. Al chocarse con el cuerpo del elefante dijo, el elefante es como una gran muralla. Otro llegó y tropezó con la cola del elefante y dijo, el elefante es como una soga vieja. Hubo otros que chocaron con la pierna del elefante y este vino y dijo, el elefante es como una gran palmera. Hubo uno que chocó con la oreja del elefante y dijo, el elefante parece como un gran abanico. Otro tropezó con la trompa del elefante y dijo, el elefante parece una gran serpiente. Y finalmente hubo uno que tropezó con los colmillos del elefante y pensó que eran como una lanza. Cada uno de ellos estaba tocando una parte del elefante y según la parte que estaba tocando del elefante, pensaba que el elefante era de una forma. Luego esos sabios se retiraron del lugar y empezaron a discutir entre ellos qué era el elefante. Y cada uno de ellos dio una respuesta diferente. Se creó un conflicto y los sabios terminaron separándose y peleando entre ellos. Porque defendían lo que habían visto, lo que habían tocado, porque no eran ciegos, ¿no? Pero lo que habían tocado y lo defendían a capa y espada. Esta es la manera como una creencia influye en nosotros. Nosotros a través de una creencia lo que estamos viendo es una parte parcial de la verdad. En este caso la verdad refleja al elefante. Todo el elefante era la verdad. Cuando un sabio tocaba una de las partes del elefante, lo que estaba viendo era una parte parcial del elefante. ¿Qué significa esto? Que finalmente el sabio tenía razón en lo que estaba diciendo. Sin embargo, como no era la totalidad, estaba equivocado. Y esa es la manera como a nosotros las creencias nos influyen.
Nos influyen porque de pequeño aprendimos cosas, nos enseñaron cosas, nos dieron doctrinas que finalmente luego las terminamos defendiendo a capa y espada. Y aunque esa doctrina puede tener una verdad, porque es la trompa del elefante, a lo mejor porque es la pierna del elefante, la cola del elefante, en su totalidad está equivocada, porque eso no es todo el elefante, ¿no? Pero ahora viene algo. Lo del elefante es una historia. En la vida real es diferente. La historia del elefante está bonita, suena chévere, pero no. En la vida real es diferente, ¿no? Y acá entonces quiero contarles algo. Y tiene que ver con la vida de Helen Keller y Annie Sullivan. Esas dos personas que están viendo ahí son personas que tuvieron que romper creencias. Sobre todo Helen, la niña que ven sentada en la silla. Esta niña a los 19, esta fue una niña que nació en perfecto estado, con todas sus capacidades, y a los 19 meses de edad contrae una enfermedad, y esta enfermedad la deja ciega y la deja sorda. La niña no puede ni ver ni puede escuchar. Tú te puedes por un momento imaginar vivir una vida siendo ciego y siendo sordo. Si tú cerraras los ojos por un momento y por un momento te taparas los oídos y trataras de experimentar lo que se puede sentir siendo ciego y siendo sordo, te hago una pregunta. ¿Qué posibilidades tendrías de crecer en la vida? Bueno, Helen Keller, a los 19 meses de vida, pierde su capacidad auditiva y su capacidad visual. Por lo tanto, empezó a tener una vida bastante limitada. Ella caminaba por la casa tropezando con todo. Ella no aprendió a hablar porque evidentemente ella no escuchaba y no podía hablar. Entonces ella balbuceaba, hacía ruidos, y gritaba. Y parecía como un animalito, y de alguna manera hasta peor que un animalito, porque un animalito de alguna manera se adapta. Los padres no sabían qué hacer con Helen Keller. No tenían ninguna solución, y la creencia de ellos era que Helen Keller finalmente iba a tener una vida desdichada y que nunca iba a poder ser independiente. Afortunadamente, aparece en la vida de Helen Annie Sullivan. Annie Sullivan se convierte en la tutora, y Annie Sullivan vino a mostrar que había más allá de la trompa del elefante, más allá de las orejas del elefante, que los padres no estaban viendo algo que ella sí podía ver. Ella sabía cómo enseñarle a Helen Keller comunicarse con el mundo externo. Y tenía que ver con una técnica de deletrear letras en la mano, en la palma de la mano de Helen. O sea, Annie Sullivan, esto era lo que tenía que hacer. ¿Cuáles fueron los retos entonces de Annie Sullivan? Hacerles ver al papá y a la mamá que esto era posible. Y para eso ella tuvo que mantenerse firme y desarrollar ciertas técnicas y estrategias hasta que Helen comprendió que aquí había un significado muy potente. Fue tan impactante que Helen llegó a ser, los resultados de Annie sobre Helen fueron tan impactantes que Helen se convirtió en escritora y en oradora. Una niña ciega y sorda se termina convirtiendo en escritora y oradora. Hay una película que se llama El milagro de Helen, y yo traje un extracto de esa película y quiero que ustedes lo vean, y ese extracto muestra cuando Helen entiende por primera vez el significado de la palabra agua. Vamos a ver ese extracto de la película. Ya llegamos. ¿Reconoces este lugar? Agua. Sí. Agua. Tiene nombre. Agua.
Sí, sí. Agua, Agua. Sí, agua. sí. Cuando Helen aprende este maravilloso significado de la palabra agua y entendió que esto que Annie constantemente estaba tratando de mostrarle, Helen despertó un gran sentido de curiosidad y empezaba a decirle a Annie constantemente, agarrar objetos, agarraba un vaso, agarraba cosas y le decía, dime qué es. Se emocionó tanto que terminó convirtiéndose en una escritora y una oradora. Fue a la universidad, hizo cosas maravillosas, tuvo una vida totalmente independiente. ¿Y qué fue entonces lo que se logró aquí? Un cambio de creencias, ¿ok? Hizo un cambio de creencias. Annie sabía algo, conocía una parte del elefante, en la analogía del elefante, conocía una parte del elefante que los padres de Helen y que misma Helen no podía conocer. Entonces, cuando nosotros entendemos que finalmente las creencias determinan nuestras vidas, la buena noticia de todo eso es que independientemente de la creencia que tengas, y esto es lo interesante acá, y por eso lo llamé la buena noticia, es que independientemente de la creencia que tengas, las creencias son temporales y siempre pueden ser cambiadas. Bravo. Siempre puedes cambiar una creencia. Y acá es donde quiero que entiendas algo muy interesante, ¿no? Y es que existen dos tipos de creencias, ¿no? Que son lo que se llaman las creencias limitantes y lo que son las creencias potenciadoras, ¿ok? Las que son potenciadoras, evidentemente no las vamos a querer cambiar. Entonces nosotros nos enfocamos en todas aquellas creencias que nos limiten y que no nos permitan a nosotros crecer y tener vidas más satisfactorias. Porque comprendemos que las creencias sí determinan nuestras vidas y determinan nuestros resultados, ¿no? Entonces el truco está en identificar las creencias limitantes, identificar las creencias potenciadoras para finalmente sustituir las limitantes por las potenciadoras, ¿no? Toda creencia que yo tenga que es limitante, yo la puedo reescribir. Toda creencia que es potenciadora, simplemente la conservo, la mantengo y la sigo utilizando, ¿no? Si yo tengo una creencia limitante, por ejemplo, frente al dinero, entonces yo puedo elegir colocarla, reescribirla por una creencia potenciadora. Y esto es parte de lo que te enseñamos dentro del club de Nacer de Ti. Te enseñamos a través de ejercicios, a través de práctica, a cómo hacerlo. Por eso aprovecho para invitarte a que te inscribas en el club, a que entres a la plataforma, porque dentro de la plataforma vas a tener mucho de este tipo de formaciones y vas a contar con recursos cuando hacemos ejercicio o hacemos ese tipo de cosas. Antes de irme, te quiero contar la historia del elefante del circo, para que vayas comprendiendo más este concepto. Tiene que ver con un elefante que vivía en un circo y cuando el elefante nace, que está pequeñito, a él lo amarran con una cadena a una estaca. Eso era lo que hacían con los elefantes en el circo, ¿no? En el circo. Como él estaba pequeño, él no tenía fuerza ni capacidad para poder arrancar esa estaca y liberarse. Aunque lo intentó muchas veces, lo intentó 1, 2, 10, cientos de veces, el elefante finalmente pequeño nunca pudo soltar la estaca. Este elefante va creciendo, alcanza un peso de 7 toneladas, alcanza una anchura de 7 metros, una altura de 3 metros, o sea, un señor elefante, y él nunca más intentó soltarse de la estaca porque en su infancia se instaló la creencia de que no lo podía hacer. No se dio cuenta de que las condiciones habían cambiado. Entonces yo te pregunto acá algo. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Seguir creyendo que las cosas no son posibles o empezar a observar si ya han cambiado ciertas condiciones, si tú ya has ganado ciertas capacidades para empezar a producir esos cambios profundos en tu vida? Finalmente, entonces, ¿qué decides hacer? ¿Qué tú decides hacer? Rompe esas cadenas que te están limitando. Te invito
desde lo más profundo de mi corazón que te suscribas al Club Nacer de Ti, que entres a la plataforma. En la descripción del video lo vas a ver. Si lo estás viendo desde YouTube, vas a ver la descripción del video, porque vas a recibir información constantemente que te dé a ti herramientas para poder romper cadenas que te estén atando. Te doy un fuerte abrazo, te envío un fuerte abrazo desde acá y me despido con todo mi amor, con toda mi alegría, y espero que esta información te sea muy útil para empezar a hacer cambios significativos en tu vida. Me despido.